Algunas personas dicen que los monstruos no nacen, se forman. Pero ¿qué pasa cuando un monstruo se forma en silencio, en un pueblo apartado, lejos de la mirada de los demás? Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo habéis estado? Y nada, este es el primer capítulo de la semana de Halloween. Como pueden ver al inicio del video, yo estaba con una máscara, no sabía cómo iniciar el video, pero todo se hace para darle el mejor contenido con la mejor calidad y que ustedes se diviertan y yo divertirme también con ustedes. Y nada mi gente, el primer video de la primera semana vamos a hablar de Ed Gein. ¿Quién es Ed Gein? Una persona. Nomás quise elegir a este personaje como primer video de la semana de Halloween porque en estos tiempos está más relevante. Ahora en Netflix salió su serie que se llama Monstruo y muchas series, muchas películas, cosas que ustedes no se imaginan están inspiradas en este hombre, ya que fue el pionero en hacer algo macabro, algo despiadado, no solo hacer eso que ustedes saben, sino ir más allá, hacer cosas que no se habían visto en ese momento. Y nada mi gente, no quiero enredarlo, vamos a darle. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que no solo inspiró a algunos de los villanos más aterradores del cine, sino que también revela hasta dónde puede llegar la mente humana cuando se mezclan el aislamiento, el control extremo y la infancia marcada por el miedo. Su nombre era Edward Theodore Gein. Nació y creció en un entorno donde la represión era la norma, donde la figura materna no solo era dominante, sino que moldeó cada pensamiento, cada reacción y cada decisión de su vida. Y aunque durante años fue visto como un hombre reservado, callado, casi invisible, en el fondo se gestaba una tormenta silenciosa. Una tormenta que estallaría en uno de los descubrimientos más perturbadores de la historia criminal de Estados Unidos. Para entender Ed Gein no basta con enumerar lo que hizo, hay que mirar más profundo, hay que ir a sus raíces, a su infancia, a ese entorno que lo moldeó, porque allí es donde realmente comienza esta historia. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en la Cross Country. Su historia comienza en un entorno rural aislado, donde el tiempo parecía pasar más lento y donde los secretos podían permanecer escondidos durante años sin que nadie lo notara. Su padre, George Gein, era alcohólico, con dificultades para mantener un empleo estable. Su madre, Augusta, era todo lo contrario, una mujer dominante, estricta y profundamente religiosa, que creía que firmemente el mundo estaba lleno de pecado, corrupción y tentaciones. Desde temprana edad, Ed y su hermano Henry fueron sometidos por los sermones diarios de su madre. Augusta no solo lo obligaba a escuchar lectura bíblica, también le repetía constantemente que la gente era perversa, que las mujeres eran instrumentos del mal y que debían mantenerse alejados de todo lo que ella consideraba pecaminoso. Gente, y para que entren en contexto, para entender a Ed Gein, no basta con solo mirar lo que hizo. Hay que mirar más allá, hay que mirar en su infancia, porque realmente la infancia fue lo que lo moldeó a él. Y hablándoles claro, gente, allí es donde comienza la historia de Ed Gein realmente, desde la infancia, desde la perturbadora mente que se le iba creando poco a poco. Cuando él tenía alrededor de 8 años, la familia se mudó hacia una granja en las afueras de Springfield, Wisconsin, una zona mucho más aislada que la anterior. La granja estaba rodeada por hectáreas de tierra vacía, lejos de los caminos principales. Allí, la familia vivía prácticamente sin contacto con otras personas. Augusta restringía el contacto con el mundo exterior a lo más mínimo. No permitía amistades, no habían visitas y las pocas veces que él salía era solo para asistir a la escuela y volver directamente hacia la casa. Su madre no confiaba en nadie y esa desconfianza se la transmitió hacia él. En la escuela, él era un niño tímido, retraído y con dificultades para socializar. Los compañeros se burlaban de él por su forma de hablar y por su higiene personal, porque muchas veces se descuidaba. A pesar de todo, destacaba en la lectura y algunas materias mostrando cierta inteligencia silenciosa, pero nunca encajaba. Y aquí hay un punto clave. Cuando un niño crece sin vínculos reales y encima su familia no lo deja salir al mundo exterior, no solo se crea un aislamiento, se crea un mundo paralelo creado por su madre. Durante su adolescencia, él no tuvo novias ni amigos cercanos. Pasaba la mayoría del tiempo ayudando en la granja y escuchando a su madre.
Todo giraba en torno a ella. No es exagerado decir que Augusta solo fue su madre, fue su mundo, su única referencia moral, emocional y espiritual, y eso marcaría una decisión futura de Ed Gein. Con el paso de los años, Ed se convirtió en un joven introvertido, callado y obediente. Vivía completamente bajo la influencia de Augusta, su madre. No tenía amigos ni relaciones afectivas fuera del entorno familiar. Su conexión con ella era tan intensa que cualquier idea de independencia simplemente no existía. Era como si el mundo exterior no tuviera sentido sin la aprobación de su madre, y ella, rígida y controladora, se encajaba de mantenerlo así. Durante esta etapa adulta temprana, Ed comenzó a desarrollar comportamientos particulares dentro de la casa. Pasaba largas horas solo, recogiendo pasillos silenciosos de la granja, a veces observando objetos familiares, otras perdiéndose en sus pensamientos. Empezó a mostrar una especie de fijación con ciertos temas religiosos, todos influenciados por las enseñanzas estrictas de Augusta. Leía libros de recortes de crímenes, anatomía básica y antiguos rituales funerarios. Todo esto en completo aislamiento. En la psicología, cuando una persona crece bajo control y aislamiento emocional, es común que empiece a construir un mundo interno alterno, un mundo donde puede ejercer el control, un mundo donde puede hacer lo que afuera no puede y transformar la realidad según sus reglas. Exactamente esto, es lo que le comenzó a ocurrir a la mente de Ed Gein. Tras la muerte de su madre en 1940 y la de su hermano Henry en 1944, Ed quedó prácticamente solo con su madre. Pero 2 años más tarde, en 1945, Augusta también falleció. Y ese momento marcó un antes y un después definitivo. Con la muerte de Augusta, la estructura que había controlado toda su vida desapareció. Pero en lugar de liberarse, él se hundió más en el aislamiento. Selló varias habitaciones de la casa, incluyendo la de su madre, dejándolas intactas, como si esperara que algún día regresara. El resto de la vivienda quedó abandonado al tiempo, en desorden, polvo y penumbra. Fue una etapa viviendo completamente solo cuando Ed comenzó a realizar acciones que reflejaban un estado mental alterado. Salía de noche a recorrer alrededores en silencio, como si un plan meticuloso. Su comportamiento era frío, casi mecánico, y sus rutinas empezaron a girar en torno a satisfacer obsesiones privadas que mantenía oculta a los ojos de todos. Ed comenzó a visitar cementerios cercanos. No solo hacía de forma impulsiva, lo hacía con planificación. Observaba, estudiaba, esperaba los momentos de menor actividad. Su mente se movía en silencio, como alguien que encuentra en lo macabro una forma de llenar un vacío emocional. En estas actividades, Ed recreaba lo que había aprendido de los libros de su madre y de su mundo interno. Cada acción tenía un propósito psicológico: mantener el control, reconstruir figuras que había perdido y alimentar una fantasía que solo existía en su cabeza. La noche del 16 de noviembre de 1957, el pequeño pueblo de Springfield estaba cubierto por un frío silencioso. Nadie imaginaba que en las próximas horas ese lugar tranquilo sería un escenario de revelaciones perturbadoras en la historia criminal de Estados Unidos. Aquel día, Bernice Worden, una mujer conocida y respetada en la comunidad, desapareció repentinamente de su tienda. La última transacción registrada en la caja apuntaba a un solo nombre: Ed Gein. Lo inquietante es que Ed no era un monstruo de película, era un vecino, alguien que durante décadas pasó desapercibido en un entorno donde nadie imaginaba lo que se gestaba en silencio. Su historia es una advertencia psicológica y social. Lo que se ignora, lo que se reprime, lo que se aísla, puede transformarse con el tiempo en algo que nadie puede ver venir. La policía local decidió actuar de inmediato y esa misma noche varios agentes se dirigieron a la granja de Ed Gein, situada a las afueras del pueblo. Era un lugar rodeado de campos vacíos sin luz exterior. Solo el viento cortante de noviembre acompañaba la oscuridad. Cuando los oficiales entraron, se encontraron con un silencio denso, casi antinatural. Cada paso dentro de la casa resonaba como si interrumpieran algo prohibido. Los agentes comenzaron a explorar habitación por habitación. El olor a encierro, humedad y abandono era algo muy abrumador. Las paredes, los objetos y la penumbra revelaban una vida detenida en el tiempo, marcada por la soledad y el desorden. Lo que hallaron en el interior no fue simple desorden de alguien descuidado.
era el resultado de años de obsesiones macabras cuidadosamente ocultadas. La vivienda se había transformado en un escenario perturbador donde Ed había materializado sus fantasías más oscuras. Cada objeto parecía tener un propósito. Cada rincón hablaba de rituales personales, de conductas meticulosas repetidas en silencio. Al registrar la propiedad, los agentes descubrieron que Ed había llevado a cabo acciones planificadas y constantes. No se trataba de impulsos momentáneos, sino de una rutina nocturna que había perfeccionado a lo largo de los años. Estudiaba los alrededores, elegía los momentos precisos y actuaba con calma. Su objetivo no era causar caos, era recrear una realidad paralela controlada por él mismo, donde podía mantener presentes figuras que había perdido. La noticia del hallazgo se esparció por el pueblo como un incendio. Un lugar que casi nunca pasaba nada, de pronto se convirtió en el epicentro de titulares nacionales. Los vecinos, incrédulos, se agolpaban frente a la granja. Nadie podía asociar esa imagen de él, callado, reservado, con lo que habían encontrado allí dentro. Y lo que descubrió la policía esa noche no solo fue una escena del crimen, fue una ventana hacia la mente fragmentada de un hombre que nunca pudo salir emocionalmente de la sombra de su madre. El descubrimiento de la granja de Gein no solo sacudió el pequeño pueblo de Springfield, sacudió a todo el país. Los titulares dominaron la prensa durante semanas y la figura de Ed Gein se convirtió rápidamente en un símbolo de terror oculto tras la apariencia más comunes. Especialistas en salud mental y criminología comenzaron a estudiar el caso en profundidad. No se trataba de un criminal común. La combinación de aislamiento extremo con una madre dominante y una mente moldeada por el miedo había dado lugar a un perfil raro, complejo y profundamente perturbado. Su juicio comenzó en 1958. Él fue declarado no apto para enfrentar un juicio normal y fue enviado a una institución psiquiátrica donde pasaría el resto de su vida. Los expertos concluyeron que su comportamiento era el resultado de años de trauma no tratado, aislamiento extremo y una mente que poco a poco se fue desconectando de la realidad compartida. El caso Gein dejó una marca endeble en la cultura popular. En 1960, Alfred estrenó Bicho, inspirada una gran parte en el caso. El personaje de Norman Bates, un hombre denominado por la figura de su madre viviendo en una casa lúgubre, es el reflejo claro de Ed. Años después, el Texas Chainsaw Massacre, o sea, la masacre de Texas en 1974, tomó elementos del caso para crear la figura de Leatherface. Y en 1991, El Silencio incluyó rasgos inspirados en el personaje de Buffalo Bill. Su historia real se convirtió en el molde de algunos de los villanos más icónicos del cine de terror. Y hasta aquí el video de la semana. Espero que les haya gustado. También quiero que me comenten si creen que debió ir a la cárcel o estuvo bien que fuera un psiquiátrico debido a lo que escucharon en la historia. Y nada, mi gente, quiero recordarles que a partir de ahora voy a estar rifando un Play 5. Aún no lo tengo aquí, pero lo voy a tener, se lo voy a mostrar a ustedes. Y nada, cuando lleguemos a los 10,000 suscriptores en YouTube, mi gente, suscríbanse, lo más fácil del mundo, es gratis. Y entonces cuando tenga los 10,000 voy a hacer un sorteo. 10,000 parece mucho, pero para esto de YouTube no es mucho, tienen más probabilidades de obtener el Play 5. Lo voy a mandar a cualquier parte del mundo, lo mismo esté en Estados Unidos, en Cuba, en Venezuela, donde quiera que esté, yo se lo voy a hacer llegar, no se preocupen por eso. Y nada, mi gente, yo soy Julio y esto es Historias Ocultas y chao.